Bienvenidos al Seminario Tecnológico Virtual del Instituto Tecnológico Simón Bolívar. Soy el licenciado Freddy Justino Pacheco Solís, en el cual tengo el grado de licenciado en Mecánica Automotriz, actualmente docente del Instituto Tecnológico Simón Bolívar, sede del Alto. Bueno, el tema del seminario virtual es diagnóstico de sistemas de encendido del automóvil. Comenzamos. Un motor de combustión interna posee varios sistemas, en el cual podemos describir algunos de esos sistemas: un sistema de inducción de aire, un sistema de combustible, un sistema de refrigeración, un sistema de lubricación, un sistema de distribución, un sistema de arranque, un sistema de carga. Pero donde nosotros nos vamos a enfocar va a ser en el sistema de encendido, en el cual va a generar un proceso de la combustión en motores de combustión interna a gasolina. Ahora, hay una gran diferencia que existe entre motores de combustión interna a gasolina y motores de combustión interna a diésel. Uno, en motores de combustión interna a gasolina se lo conoce como fuente de calor, o también en algunos textos lo conocemos como la chispa. Es generado por ¿qué componente? Un componente denominado bujía. Vemos este pequeño esquema que la bujía se encuentra en este punto. Ahora, el proceso de la combustión se genera acá con un salto de chispa y genera toda esta combustión. En cambio, comparando con un motor diésel, ya no tiene este componente denominado bujía, porque su sistema de encendido se lo denomina como un autoencendido, que esto puede ser generado a la vez por precalentadores o bujías incandescentes. Ahora, un sistema de encendido que va a proporcionar, vuelvo a recalcar, proporciona una fuente de calor, más conocido como chispa, siempre y cuando exista una buena relación estequiométrica. ¿A qué se denomina relación estequiométrica? Una mezcla ideal entre aire y combustible. Ahora, este dato es de forma teórica. Nos dicen algunos textos que debe cumplir estos datos, que dice 14.7 a 1. 14.7 significa kilogramos de aire que debe ingresar a nuestro motor de combustión interna en 1 kilogramo de combustible. Si esto se cumple, el sistema de encendido va a funcionar favorablemente. Ahora, tomando en cuenta el ciclo de trabajo, nosotros conocemos a los 4 procesos, en algunos textos se lo conoce como 4 tiempos. Un primer proceso como el proceso de la admisión, el segundo es la compresión, el tercero la combustión-expansión y el cuarto el escape. En el tercer proceso o tercer tiempo se genera o actúa el sistema de encendido. Tomando en cuenta este diagrama de presión y volumen, que también conocido como el ciclo de trabajo, nosotros tomamos en cuenta acá nuestro punto de encendido. El punto de encendido en la altura lo tomamos en cuenta nosotros de 10 a 15 grados, algunas veces 16 o 17 grados porque te estamos tomando en cuenta en la altura. Entonces, siempre tomamos en cuenta un punto de encendido de adelanto o retraso de chispa. Ahora, en el tema de su clasificación, los sistemas de encendido se clasifican en sistemas de encendido dinámicos y sistemas de encendido estáticos. La diferencia de ambos, en que un sistema dinámico tiene distribuidor, en cambio un sistema estático ya no tiene distribuidor. Entre los sistemas dinámicos tenemos un sistema convencional o platinos y un sistema de encendido electrónico, el cual puede ser un transistorizado, por efecto Hall o por efecto óptico. En cambio, en los sistemas de encendido estáticos tomamos en cuenta una bobina para todo el motor de combustión interna, una bobina para 2 cilindros y una bobina para cada cilindro. A estos sistemas también se lo conoce como sistemas DIS o EDIS, y hoy en día se conoce un nuevo sistema denominado el sistema COP. Ahora, comenzamos con un sistema de encendido convencional porque desde aquí nace la rama. Desde aquí directamente, si entendemos esta parte del sistema convencional, los demás sistemas cumplen el mismo funcionamiento solamente con diversos componentes. La función principal de un sistema de encendido convencional a platinos es generar chispas que puedan encender la mezcla de aire y combustible. ¿Cuáles son sus requisitos? Debe tener una alta presión de compresión, nuestro motor de combustión interna, una óptima distribución de encendido, una buena mezcla de aire y combustible. Entre los componentes básicos que tenemos para un sistema de encendido convencional poseemos un acumulador, también conocido como la batería,
un interruptor de encendido o chapa de contacto, una bobina de encendido, el distribuidor, un condensador y una bujía. Ahora, entrando al tema de los componentes del sistema de encendido, tomamos en cuenta la bobina de encendido. ¿Qué es una bobina? Simplemente es un transformador en el cual aumenta la tensión eléctrica de la batería. Esta es ahorita nuestra bobina de encendido, las partes más principales que tiene. Acá, donde estoy señalando con el puntero, a eso se denomina como bobina primaria, o también en algunos textos se lo conoce como un circuito primario, que es alambre de cobre nada más, embobinado. Y este del medio es la bobina secundaria, que es también alambre de cobre, o también se lo conoce como circuito secundario. Tiene un positivo y un negativo y la torreta central. Entonces la función principal de esta bobina de encendido simplemente ¿cuál es? Es duplicar la tensión eléctrica de nuestra batería, aumentar en otras palabras, y ahí se genera una autoinducción entre tensiones eléctricas. Ahora, en los tipos de bobina de encendido tomamos en cuenta acá. Esta bobina se lo conoce como bobina húmeda porque internamente posee sus sistemas de refrigeración, tiene líquido, aceite que puede refrigerar. En algunos textos se lo conoce como tipo cartucho, con borde positivo y negativo y la torreta central. Este es otro tipo de bobina de encendido, denominado la bobina tipo seca. Este es otro tipo denominado electrónica integrada, que lo utilizamos en sistemas de inyección electrónica, y este es el tipo lápiz o varilla, o también conocido en sistemas de encendido independientes. Ahora, en el tema del distribuidor, ¿cuál es su misión? Simplemente es adelantar o retrasar la chispa o el punto de encendido. Entonces, ¿qué componentes van a actuar para hacer ese proceso? Acá tomamos en cuenta. Acá se denomina un ángulo Dewey. El ángulo Dewey de forma teórica lo genera la pequeña leva que tiene acá. El ángulo Dewey en sí tiene que ser de 45 a 52 grados. Entonces, si genera eso, de la misma forma está generando un adelanto y retraso de chispa. También, ¿qué componentes ayudan a ese adelanto y retraso de chispa? Son estos contrapesos. ¿Ya? Y a todo esto se lo denomina como un regulador centrífugo. Y también tenemos acá un regulador de vacío, que tiene una pequeña varilla e internamente tiene un pequeño diafragma, que eso es donde mueve el adelanto o el retraso de chispa. Entonces, vuelvo a recalcar, la misión del distribuidor simplemente es adelantar o retrasar la chispa, y a la vez el distribuidor distribuye, como dice, la chispa, ¿ya? Dependiendo cuántos cilindros tenga nuestro motor de combustión interna. Otro componente tenemos el ruptor. El ruptor es esta pequeña partecita, que es también conocido como los platinos. ¿Cuál es el objetivo? Es cortar el paso de flujo de corriente, nada más. Entonces cierra circuito y abre circuito. Componentes que tiene acá: tiene un patino, un bloque de fricción, una leva, un condensador. Entonces por acá viene el flujo de corriente y estos dos pequeños platinos o contactos o ruptores son los que abren y cierran el flujo de corriente. Acá tenemos el regulador de vacío. Como iba adelantándoles, simplemente va a variar el punto de encendido, adelanto, retraso de chispa. En toda esta partecita, acá tiene una pequeña varilla y acá internamente tiene un pequeño diafragma, ¿ya? En el cual tiene acá un tubo de vacío, en el cual un tubo de depresión, en algunos textos se lo conoce, que está conectado con el colector de admisión, ya sean motores de combustión interna a gasolina con carburador o sistemas de inyección electrónica. Posee esto para que varíe el adelanto o el retraso de chispa. Ahora, tomando en cuenta el funcionamiento del sistema de encendido, los componentes que va a tener es un acumulador que tenemos acá o batería, la chapa de contacto o interruptor de encendido, la bobina de encendido, el distribuidor y las bujías. Estos cables que están conectados con rojo también lo podemos conocer como cables de alta tensión o chicotillos. Entonces, como vemos, acá tenemos el flujo de corriente que está con líneas de color amarillo. Entonces, como se ve todo el circuito, simplemente cumple un circuito, el circuito en serie. Circuito en serie, ¿qué significa? Tenemos un positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces cumple este sistema de encendido ese cierre de circuito, es un circuito cerrado. Entonces acá puedo verificar
sale negativo, ingresa al negativo del distribuidor. Luego sale positivo, sale luego negativo. Negativo a la bobina de encendido, ingresa por toda la bobina primaria y sale al positivo de la bobina de encendido. Luego va el flujo de corriente al negativo de la chepa de contacto, luego ingresa al positivo de la chepa de contacto y cierra el circuito con positivo. Entonces está cumpliendo un circuito en serie. Ahora, en el tema de la operación del sistema de encendido tipo platinos, su función se toma en cuenta en dos posiciones: platinos cerrados, platinos abiertos. En platinos cerrados nos dice: la corriente fluye a través de la bobina primaria y genera campo magnético. Como vemos aquí este pequeño esquema, acá simplemente está actuando el reductor o los platinos, el bloque de fricción y la leva, que todo esto está dentro del distribuidor. Entonces tenemos aquí el acumulador, tenemos la bobina de encendido. El flujo de corriente está cerrando como un circuito en serie. Verificamos. Sale negativo, del borde negativo sale negativo, ingresa al negativo del distribuidor, ingresa por el reductor o platinos. Como están cerrados los platinos, va a pasar el flujo de corriente. Pasa el flujo de corriente e ingresa al negativo de la bobina primaria. Flujo de corriente viene por acá y ¿qué sucede? Sale por el positivo de la bobina de encendido, va al negativo de la chepa de contacto y cierra el circuito con el positivo de la chepa de contacto. Como está cerrando el circuito, en este punto va a formar campo magnético. En algunos textos se lo conoce como fuerza electromotriz, la Fe. Genera tensión eléctrica y a eso está generando campo magnético. Ahora, en la segunda operación, acá de la misma forma, tomamos en cuenta el esquema y ya está graficado con azul. Tenemos acá la batería. Viene el flujo de corriente, chapa de contacto, ingresa por la bobina primaria. Luego sale del negativo, ingresa a nuestro distribuidor e ingresa al mismo tiempo hacia los platinos. Como están cerrados, cierra el circuito con tierra. Acá está formando su campo magnético. Ahora, cuando los platinos se encuentran abiertos, ¿qué sucede? Acá lo interesante es que la corriente que fluye a través de la bobina secundaria y genera chispa por la torreta central. Entonces, acá lo interesante, ya no está cerrando el circuito. El flujo de corriente desaparece. Todo el campo magnético que se ha formado en la bobina primaria va a desaparecer y a eso se denomina como autoinducción. ¿Qué significa? Tengo una bobina y tengo otra bobina internamente. Entonces, acá todo este campo magnético desaparece, pero va a desaparecer en la bobina secundaria. Toda esa tensión eléctrica acumulada se va a autoinducir y se va a trasladar, en otras palabras, a la bobina secundaria, generando en este caso la chispa. Entonces, como no hay flujo de corriente, los platinos se encuentran abiertos. Entonces, repasando, tomamos en cuenta: platinos abiertos significa que hay chispa. Platinos cerrados está formando campo magnético. En este esquema, de la misma manera, podemos verificarlo que ya está graficado con rojo. La batería viene el flujo de corriente, chapa de contacto, pero acá ya no ingresa por la bobina primaria, sino ingresa por la bobina secundaria y se va directamente a la tapa del distribuidor y va directamente a nuestra bujía, generando la chispa. Ahora, en el tema del orden de encendido, es muy importante el orden de encendido porque tomamos en cuenta para diversos motores, dependiendo de la cantidad de cilindros que tenga nuestro motor de combustión interna. Acá tenemos un pequeño esquema. Acá está nuestro motor de combustión interna y nos dice que posee 1, 2, 3, 4 cilindros en línea. Acá tenemos el tema del distribuidor. Ahora, acá el orden de encendido, si tenemos 4 cilindros, tomamos en cuenta siempre, en la mayoría de los casos es este orden de encendido, 1342. Como lo colocamos, como vemos la gráfica, está de forma horaria, entonces tomamos en cuenta acá, cilindro 1 conectado, luego es el cilindro número 3, luego el cilindro 4, luego el cilindro 2, entonces 1342. Para los diversos motores, el 6 en línea de la misma manera tiene su propio orden de encendido, que es 15, 36, 24, y para 8 cilindros es 18, 43, 65, 72. Entonces hay que tomar mucho en cuenta el orden de encendido cuando queremos generar chispa y para que el motor funcione en este caso adecuadamente. Ahora, acá tenemos un pequeño recuadro de la misma manera, todos los órdenes de encendido dependiendo la cantidad de cilindros. Como vemos, también existen motores en B y de la misma manera hay hasta 16 cilindros, entonces el orden de encendido va a ser muy distinto.
ya que ya se los conoce como B10, el B8, el B16. Entonces tomamos en cuenta esos motores y tomamos en cuenta esta tablita para colocar el orden de encendido. Ahora, en el tema del funcionamiento, como decimos, un sistema convencional funciona de esta manera: acumulador o batería, chapa de contacto, viene acá, está la bobina primaria y la bobina secundaria. La primaria viene por acá, esta es la secundaria donde genera la chispa. Como podemos ver, cumple el orden de encendido: 1, 3, el 4 y por último la última chispa, el 2. Y también verificamos, acá están los pequeños platinitos y la leva. Los platinos se abren y cierran, se cierran y abren, cierran y abren. Entonces así está generando la chispa. Ya, entonces así va a funcionar nuestro sistema de encendido convencional o de platinos. Ahora nos pasamos a otro sistema de encendido, en este caso un sistema de encendido electrónico transistorizado. ¿Cuál es su función principal? De la misma manera, al igual que un convencional, generar chispas que pueden encender la mezcla de aire y combustible. ¿Para qué se ha desarrollado este sistema? 1. Para eliminar el mantenimiento periódico del disruptor. ¿Por qué razón? Cuando hemos visto los platinos, ¿qué sucede? Tiene que abrir y cerrar. Entonces hay que hacer un pequeño mantenimiento en ese proceso. Entonces con este sistema electrónico transistorizado ya se elimina ese mantenimiento, ya no se debe hacer ese mantenimiento. Los componentes que tiene un sistema de encendido transistorizado es un acumulador, una batería, un interruptor de encendido, la bobina de encendido, un encendedor. En algunos textos también se lo conoce como módulo de encendido, un generador de señales y una bujía. Ahora, el esquema va a ser de la siguiente manera. Simplemente es esto, un sistema transistorizado. Un encendido transistorizado va a reemplazar ¿a quién? Va a reemplazar al disruptor o a los platinos por un módulo de encendido. Como vemos acá, todo el esquema va a ser similar a un sistema de encendido convencional. Tenemos la batería, una bobina de encendido, pero todo este punto ya es reemplazado por el módulo de encendido y todos los componentes siguen siendo los mismos. Ahora, un sistema de encendido transistorizado ya va a ser de esta manera. Tenemos la batería, una chapa de contacto, tenemos la bobina de encendido, al igual que un sistema convencional. Tenemos la tapa del distribuidor, la bujía. Única diferencia: acá tenemos nuestro encendedor o módulo de encendido, y acá tenemos la parte del distribuidor donde se encuentra el generador de señales. A todo esto se lo denomina generador de señales. Ahora, en el tema donde estás reemplazando el módulo de encendido va a trabajar simplemente con un componente electrónico denominado transistor. Ahora, el transistor es un componente electrónico semiconductor que vienen de materiales de silicio y de germanio. Ahora, tiene su forma física es de esta manera, un transistor, o de esta manera. Su simbología electrónica se representa de esta manera. Este es un transistor NPN en este caso. Tiene 3 patitas, las cuales tienen sus propios nombres. Tiene parte emisor, parte base y parte colector. Acá también en la gráfica de su simbología electrónica se lo denomina emisor, base y colector. Ahora, para saber cómo funciona un módulo de encendido, tenemos que saber cómo funciona un transistor, porque internamente el módulo de encendido está formado por varios transistores. Entonces, el transistor a su vez tiene se divide en dos tipos: el tipo PNP y el tipo NPN. Vemos acá un tipo PNP, su simbología electrónica va a ser de esta manera. Acá un pequeño ejemplo: una patita se alimenta con positivo en este caso, y en este caso se alimenta con un negativo. Ahora, ¿cuál es la función? Esta es ahorita la base, la patita de la base. Esto va a ser el emisor, esto va a ser el colector. Entonces, ¿cuál es la condición para un transistor PNP para que funcione? Acá tenemos un ejemplo, un foquito. Si yo lo alimento la base con negativo en un transistor PNP, ¿qué sucede? Lo conecto, se alimenta, recién deja pasar flujo de corriente entre positivo y negativo, entre emisor y colector. Viene el flujo de corriente y el foquito se va a encender. Esa es la condición para un transistor PNP. En cambio, para un transistor NPN es lo contrario. Acá tenemos esta parte es el emisor, esta parte es el colector, esta parte. Entonces acá, como es un transistor NPN, acá necesitaba un negativo. Ahora acá la parte de la base necesita un positivo. Ahorita no está conectado, por ende no está cerrando circuito entre positivo y negativo, por ende el foco no se va a prender. Pero ¿qué sucede cuando yo lo conecto? Lo alimento con
positivo a su base, deja pasar flujo de corriente entre positivo y negativo. El foquito se va a encender. Entonces así funciona un transistor, ya sea PNP o un transistor NPN. Ahora, como les iba diciendo, el circuito electrónico del módulo de encendido es esta parte, todo esto, y está con transistores NPNs y PNPs. Entonces todo está formado más resistencias eléctricas. Todo lo que está con líneas segmentadas es el módulo de encendido. Esta es la bobina de encendido, esta es la bujía, este es nuestro acumulador y este es el generador de señales. Entonces este es un esquema simplificado en el cual podemos ver nuestro módulo de encendido. Entonces es muy importante saber cómo trabaja un transistor, porque internamente está dentro del módulo de encendido y así va a trabajar un módulo de encendido al mismo tiempo, al igual que un transistor nada más abre o cierra circuito nada más, pero sin la necesidad de hacer contacto, simplemente deja pasar flujo de corriente nada más. Como en los platinos, tenían contacto entre platino y platino, había un choque, entonces ya no va a existir en este sistema de encendido. Ahora, el módulo de encendido ya va a ser de esta forma, también conocido como encendedor. Tenemos acá parte negativa, GND, tenemos B, hay una simbología de B que significa batería positivo, una terminal C que significa negativo de la bobina de encendido, y estos dos que significan positivo y negativo, que son señales al generador de señales. Entonces lo podemos armar de esta manera el circuito: una bobina de encendido, tenemos positivo directo a la batería, el negativo está conectado con negativo, necesita una tierra, y estos son del generador de señales. Entonces ahí puede generar y va a funcionar nuestro módulo de encendido. Ahora, el sistema de encendido transistorizado de la misma manera, internamente va a poseer bobina captadora, rotor de señales, imán permanente, separación de aire o separación de entrillos. Más que todo, lo que necesita que es un generador AC, generador de corriente alterna. Entonces, ¿qué sucede? Esto ya es un sistema de encendido transistorizado. Internamente va a poseer de forma física de esta manera. De forma en textos, lo vamos a tomar en cuenta de esta manera. Si lo comparamos es lo mismo, simplemente esto es forma física, forma de texto nada más. Acá tenemos un imán permanente. El imán acá lo tenemos en cuenta acá. Este puntito es nuestro imán permanente. Acá tenemos el rotor de señales, acá tenemos el rotor de señales. Acá tenemos la bobina captadora, el que va a generar un voltaje de corriente alterna. Nuestra bobina captadora va a ser esta partecita. Acá tiene una bobina de encendido. A este sistema también se lo conoce como sistema de encendido, donde la bobina ya está incorporada en todo el distribuidor. Acá tenemos entonces la separación de entre-hierro, y acá va a estar una pequeña separación de entre-hierro entre estos dos puntitos. Entonces esto es de forma física, de forma teórica. Ahora, su funcionamiento del generador de señales simplemente va a funcionar de la siguiente manera. Este es el rotor de señales, esto es la bobina captadora, tiene el imán, tiene la bobina. Entonces, ¿qué sucede? Mientras directamente se va aproximando el rotor de señales, va a generar de la misma forma un campo magnético. Como genera acá corriente alterna, va a salir positivo negativo al mismo tiempo, positivo negativo al mismo tiempo. Acá vemos el tema de su funcionamiento. Si lo veo acá, miren, el generador de señales se está aproximando a nuestra bobina captadora. Tenemos acá la bobina captadora, acá tenemos el imán. Se está acercando y está generando un primer voltaje, podemos decir voltaje positivo, un primer pico. Cuando ya está a punto de acercarse directamente a la zona de entre-hierro, esta partecita lo denominamos como entre-hierro. ¿Qué sucede? El pico se eleva como pico máximo. Luego, cuando se encuentra alineado, y a esto se denomina entre-hierro, ¿qué sucede? La tensión eléctrica decae, baja de golpe, decayendo un voltaje cero. Tenemos acá la tensión eléctrica entonces como cero, y acá directamente tenemos una amplitud. Entonces, cuando se va separando ahora nuestro rotor de señales, ¿qué sucede? Va a generar otro pico, pero en este caso un pico negativo. Y así sucesivamente va a trabajar mientras va girando el rotor de señales. Picos positivos, picos negativos. Ahora, tomando en cuenta el flujo de corriente de un sistema de encendido transistorizado, tomamos en cuenta acá está el esquema del sistema de encendido transistorizado. Tenemos el generador de señales, el rotor de señales, la bobina captadora.
toda esta partecita es el encendedor o módulo de encendido y la bobina de encendido, la batería, el interruptor de encendido. Ahora, cuando el motor se encuentra parado, ¿qué sucede? La batería, el borne positivo está conectado con el interruptor de encendido. Luego va al encendedor a la terminal B. En otras palabras, acá tenemos la terminal B. Y luego pasa por las resistencias eléctricas, el flujo de corriente R1 y R2. Y por último cierra el circuito con tierra, como se ve acá graficado. Entonces, esto sucede cuando el generador de señales está parado, no está en movimiento. Entonces simplemente está cerrando circuito, nuestro módulo de encendido. Ahora, ¿qué sucede cuando el motor ya está en marcha? Acá podemos verificar que está con azul graficado. Acá directamente, como es generador de señales, va a generar corriente alterna. La primera salida está saliendo una terminal positiva y está conectada al módulo de encendido. Acá viendo la simbología del módulo de encendido, este es un transistor NPN. Tiene una patita de colector, una patita de emisor que va a tierra y una patita de base. Recordando, dijimos, si la base se alimenta con positivo, va a dejar pasar flujo de corriente entre colector y emisor, entre positivo y negativo. Entonces verificamos acá, el generador de señales empieza a girar, genera campo magnético, genera una primera polaridad positiva. El positivo alimenta la base del transistor, se activa el transistor y deja pasar flujo de corriente entre positivo y negativo. Y vemos acá, la batería está conectada con el interruptor y el interruptor está conectado con la bobina primaria. Esta es la bobina primaria, esta es la bobina secundaria. Entonces, por la bobina primaria pasa el flujo de corriente y cierra el circuito con tierra. Entonces, en ese punto es donde se está generando campo magnético. Está generando en sí la bobina campo magnético, por eso nos dice acá, la primaria forma su campo magnético. Ahora, ¿qué sucede? El rotor va a seguir girando. Entonces, el segundo proceso que va a suceder, el motor va a seguir en marcha. Como va a seguir girando el rotor de señales, ya no va a generar positivo. Como es corriente alterna, va a alternar de positivo a negativo. Ahora va como flujo de corriente negativo. Como hemos visto el ejemplo, si yo lo alimento con negativo a la base, no va a funcionar, porque la base de un transistor NPN tiene que ser alimentada con positivo. Entonces acá no se va a alimentar, corta el paso de flujo de corriente, ya no va a dejar pasar flujo de corriente entre positivo y negativo. Entonces el campo magnético que se ha formado acá en la bobina primaria desaparece, pero ¿dónde? Se va a poseer una autoinducción y se va a ir a la bobina secundaria, generando la chispa. Entonces, al igual que un sistema de encendido convencional a platinos, está cumpliendo este módulo de encendido lo mismo. Abre y cierra circuito, nada más. Hace desaparecer el flujo de corriente y hace aparecer el flujo de corriente, generando campo magnético y no generando campo magnético. Ahora, su circuito de forma física lo tomamos en cuenta así, de esta manera. Acá tenemos la bobina de encendido, el módulo de encendido y el distribuidor con generador de señales, ¿ya? Ahora, otro sistema de encendido, que es el por el efecto Hall, ¿ya? La única diferencia acá ya va a tener en el distribuidor, ya va a poseer un tambor del obturador, pantallas, imán, semiconductor y entre ellos. Todos los demás componentes son similares al sistema de encendido transistorizado, con única diferencia, ya va a tener un sensor Hall. Ahora, ¿cuál es el principio del efecto Hall? Tenemos esta pequeña gráfica. Acá tengo un pequeño elemento conductor en el cual lo estamos alimentando con una batería, positivo y negativo. Ahora, imagínense que no existe este imán, no existe el imán. El flujo de corriente va a venir positivo, que esta línea recta va a ser el circuito con negativo, si no existe el imán. Pero cuando existe el imán, colocamos el imán al medio. ¿Qué va a suceder? Un imán va a tener dos polos, un polo norte y un polo sur. Entonces esos dos polos van a cortar el flujo de corriente. En otras palabras, va a atacar de forma perpendicular y va a hacer que este flujo de corriente entre positivo y negativo ya no cierre el circuito. Va a separar entonces el positivo y el negativo por los costados. Y a esto se denomina como el voltaje Hall o el efecto
Hall. Cuando un imán interviene y corta el flujo de corriente, y a estas dos partes se lo denomina como el voltaje Hall. Entonces este es el principio del efecto Hall. Ahora, en el tema del distribuidor del efecto Hall ya va a tener ventanas acá, ventanas del rotor y un generador de efecto Hall, tomado en cuenta con un enchufe del sensor Hall. Ahora, su funcionamiento va a ser de la siguiente manera. Tomando en cuenta el efecto Hall, acá tenemos el distribuidor. Tengo acá el imán, tengo acá el semiconductor, tengo acá en punto 4 la pantalla y tengo acá en el punto 3 el distribuidor. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahorita, este punto que es el 4 la pantalla está abierto. Acá directamente está dejando pasar flujo de corriente y podemos verificar acá de la misma manera. El imán es de norte a sur, tenemos acá en el punto 2. Este imán está dejando pasar flujo de corriente, miren, está cortando. Corta la señal y ¿qué sucede? Está cerrando el circuito de esta manera. Entonces, como está cortando la señal, acá vienen una determinada polaridad, negativos y positivos. Y acá se genera una primera señal. Y ahora, a diferencia de un sistema transistorizado o un sistema de encendido, las señales que pueden generar esos sistemas son analógicas. En cambio, este sistema por efecto Hall genera una señal digital. ¿Digital qué significa? Estas señales cuadráticas, ¿ya? Y eso se lo puede denotar como osciloscopio, ya si es señal analógica o si es señal digital. Entonces acá empieza desde 0 voltios y eleva su voltaje hasta 5 voltios y genera la primera onda cuadrática. En el segundo punto, miren, el tema de la pantalla ya cierra, bloquea en otras palabras al imán. Cuando se bloquea, ¿qué sucede? Acá simplemente está cerrando el circuito y el efecto Hall va a desaparecer, entonces el voltaje ya va a ser 0 y ha formado la primera onda cuadrática. Entonces de esta manera va a trabajar el sistema de encendido por efecto Hall. Su sistema de encendido va a ser de esta manera. 1. Acá tenemos el ejemplito del sensor Hall. Acá tenemos el módulo de encendido. Todos los componentes son los mismos. Batería, chapa de contacto, bobina de encendido. Ahora, su circuito, ¿cómo lo instalamos? 1. Acá tenemos positivo. Tiene que ir al módulo de encendido, a la terminal B, que significa batería positivo. La terminal C tiene que estar conectada con el negativo de la bobina de encendido. El mismo módulo posee su propia tierra, tiene que tener tierra o masa, y luego acá va a tener 3 terminales. Uno es el voltaje constante, que va a llegar de 5 voltios, uno va a ser tierra y el otro va a ser el voltaje del sensor Hall. Entonces le manda una señal, como hemos visto, le va a mandar una señal positiva de 5 voltios. Ingresa a la base, esto va a cerrar el circuito. Se alimenta positivo y negativo, cierra el circuito, va a formar campo magnético la bobina primaria. Cuando le manda un voltaje 0, ¿qué va a suceder? No le va a llegar voltaje positivo a la base del transistor NPN, el flujo de corriente desaparece. Igual va a desaparecer el campo magnético, pero va a desaparecer en la bobina secundaria y va a ir a la torreta central y en este caso al distribuidor. Y va a generarse las chispa, tomando en cuenta el orden de encendido. Como se ve acá, este es un pequeño osciloscopio de un simulador de Proteus en el cual genera ondas cuadráticas. Ahora, otro sistema de encendido, el por el efecto óptico. Acá se toma en cuenta simplemente el tema de las ranuras. Acá tenemos en este caso son los fotodiodos, ¿ya? Y acá tenemos el eje distribuidor y las ranuras, las pequeñas ranuras que acá deja pasar, se puede decir, un flujo de corriente, ¿ya? Entre un diodo emisor de luz y un sensor fotoeléctrico, ¿ya? Y dependiendo de las ranuras, acá se toma en cuenta sensores. 2 sensores principales, un sensor CMP y un sensor CKP, que en español lo podemos conocer como el sensor de posición del árbol de levas y sensor de posición del cigüeñal. Ahora, acá de la misma manera podemos ver, acá están los diodos emisores de luz, las ranuras del sensor cigüeñal, en este caso son horas del cigüeñal que van a estar conectados con el sensor CKP, y acá están los fotodiodos, y acá están las ranuras sonoras del PMS, que son ranuras del árbol de levas de la misma manera, o el CMP. Entonces deja pasar esta señal y se va a generar un positivo o un negativo. Ahora, al igual que un sistema de efecto Hall, un sistema por efecto óptico igual va a generar
de 0 a 5 voltios, ondas cuadráticas. Ya su señal es digital, entonces va a mandar ondas cuadráticas. De forma física podemos verlo de esta manera. Acá tenemos el disco ranurado, el sensor óptico, acá tenemos las ranuras del CKP. CKP, vuelvo a recalcar. En inglés nosotros lo conocemos como crankshaft, que significa en este caso sensor del cigüeñal. Y acá tenemos las ranuras del CMP. CMP significa en inglés como camshaft, que significa árbol de levas. Ranuras del sensor del árbol de levas. Y tenemos el conector de 6 terminales que están conectadas directamente con el módulo de encendido. Ahora, otro sistema de encendido, en este caso un sistema de encendido asistido por la microcomputadora automotriz. Acá tenemos de forma física, acá tenemos de forma teórica, que comparando son los mismos. Acá tomamos en cuenta que un rotor de señales, como estamos hablando con la microcomputadora, estamos hablando netamente de inyección electrónica, que va a tener un cerebro automotriz, ¿ya? O también conocido como ECO, unidad de control electrónica, o PCM, ¿ya? Control de módulo de procesamiento. Entonces, acá tomamos en cuenta ranuras de señales NE más y NE menos. NE más y NE menos también son señales del sensor CMP. Acá, rotor de señales G más G menos son señales del sensor CKP, ¿ya? Esta es de la bobina captadora. Acá van a poseer dos bobinas, una bobina captadora G y una bobina captadora NE, porque va a tener dos señales, y esto es netamente incorporado todo. Acá está la bobina de encendido y el mismo módulo de encendido acá está incorporado. Acá podemos verlo de forma teórica. El encendedor es el módulo de encendido, su avanzador de vacío, su bobina de encendido incorporado y la bobina captadora que está acá. Entonces acá tiene dos bobinas captadoras, ¿ya? Vuelvo a recalcar, uno de señales NE más y NE menos, que a la vez significa como señal de revoluciones por minuto, y G más G menos, que a la vez significan como señales de posición del cilindro número 1, ¿ya? Ahora, acá de la misma manera, este es el circuito cuando hablamos de un sistema de encendido asistido por la microcomputadora. Tenemos una bobina de encendido, acá está el encendedor o módulo de encendido, acá están los sensores que están incorporados en el distribuidor. Estos son los sensores señales del CKP, señales del CMP, ya, revoluciones por minuto, cilindro número 1. Estas dos señales IGT y IGF son importantes porque son las señales que va a mandar la ECO, unidad de control electrónica o microcomputadora automotriz. La señal IGT significa señal de confirmación de chispa. La señal IGT es señal de chispa y la señal IGF es señal de confirmación de chispa. Le manda 5 voltios a nuestro encendedor, alimenta al transistor internamente que posee y la bobina primaria empieza a formar campo magnético. Luego le va a mandar otra señal de 0 voltios. ¿Y qué va a suceder? El campo magnético desaparece y va a generar la chispa. Pero eso se toma en cuenta siempre y cuando estos dos sensores estén funcionando. Manden una buena señal tanto del CKP como del CMP. Tanto el árbol de levas como la posición del cigüeñal. Ahora, otro sistema de encendido. En este caso entramos a los sistemas de encendido estático. El sistema de encendido DIS, que también su sigla significa sistema de encendido directo. Ahora, su gráfica va a ser de esta manera. Tenemos acá la unidad de control electrónica o microcomputadora automotriz, el módulo de encendido, nada más eso. Está incorporado y acá tenemos la bobina de encendido, la alimentación de la batería. Esto es bobina primaria, bobina secundaria. DIS significa que esta pequeña bobina va a ir a un cilindro y al otro cilindro, en este caso al cilindro 1 y al cilindro 4. Entonces, ¿qué toma en cuenta? Una microcomputadora automotriz, un módulo de encendido incorporado y una bobina de encendido. Su principio básico es una bobina para 2 cilindros. Entonces, esta bobina nada más es para un cilindro y el otro cilindro. Ahora, su configuración va a ser de esta manera. Tenemos una bobina, otra bobina, un cilindro, dos cilindros, un cilindro, dos cilindros. En este caso están repartidos. Cilindro 1 y 4 va a existir chispa, cilindro 3 y 2 otra chispa. ¿Ya? A este sistema también se lo conoce como sistema de encendido con pérdida de chispa. ¿Por qué razón? Al mismo tiempo se genera la chispa en uno y al mismo tiempo en el otro. En uno se genera combustión, pero en el otro ya no se genera combustión. Por esa razón a veces se lo conoce como sistema de encendido con pérdida de chispa.
Esta va a ser su forma física. La bobina de encendido va a ser en este caso el tipo de electrónica integrada. Entonces esta es la bobina DIS. Ahora entramos al sistema de encendido estático EDIS, también conocido como independiente o tipo lápiz, en el cual va a ser esta formita. Ahora, ¿cómo va a estar conectado este sistema de encendido? Simplemente a cada uno le llega positivo, un cable va a ser positivo para los 4 cilindros en este caso, 4 bobinas de encendido. También son conocidos como independientes, entonces la señal lo va a mandar la microcomputadora automotriz y también va a tener una tierra. Entonces 2 terminales generan 12 voltios y una terminal es señal de 5 voltios. Entonces la señal puede ser 5 voltios o 0 voltios. Le llega 5, se activa el módulo de encendido internamente y se genera chispa. Le llega 0 voltios, no se activa el módulo de encendido, entonces no le va a llegar chispa. Ahora, en la localización de fallas en el sistema de encendido, es bien prescindible verificar algunos puntos, hacer un mantenimiento correcto. Lo primero que hacemos nosotros, en este caso cuando hablamos de afinados de motores, en afinado de motor tomamos en cuenta esto, que se denomina cable de alta tensión, o en algunos casos lo conocemos como chicotillos. ¿Qué verificamos? Utilizamos un ohmímetro, un multímetro en este caso en posición de resistencia eléctrica, y verificamos la resistencia entre un punto y el otro punto, que tiene que ser menos a 25 kiloohmios por cable. Si aumenta la resistencia, por la ley de Ohm, que nos dice, aumenta la resistencia, baja la intensidad eléctrica, aumenta la intensidad, baja la resistencia eléctrica, o sea, trabaja de esa manera de acuerdo a la ley de Ohm, ¿no? Entonces, a mayor resistencia la chispa va a ser baja, a menor resistencia eléctrica, por eso tenemos un dato específico acá, a menor resistencia va a haber más chispa. Entonces tomamos en cuenta la medición de esta manera como lo vemos en esta pequeña gráfica. Ahora, en el tema de verificación de la batería tomamos en cuenta uno. Si la tensión eléctrica de vacío es 8 voltios continuas, hay que cargar la batería, o en este caso hay que reemplazar la batería. Con 8 voltios no va a existir chispa. Entonces, como vimos, la bobina de encendido aumenta la tensión eléctrica. Si la batería tiene 8 voltios no va a aumentar casi nada, entonces la chispa va a ser bien pobre. De la misma manera, acá tomamos en cuenta, esta es una tapa del distribuidor y estas cositas son los contactos, los carboncitos, que debemos lijarlos nosotros. Lo tomamos en cuenta. Primero, verificamos la continuidad con un multímetro. Si no existe continuidad, hay que lijar con una lija número 600 fina. Lo lijamos y recién va a existir flujo de corriente y va a existir continuidad. Eso también puede ser otra localización de fallas. Luego nos vamos a la posición de las bujías. ¿Qué verificamos de la bujía? Acá en la primera gráfica agarramos láminas calibradoras o gauge. Tomamos en cuenta esta medición. ¿Ya? La medición tiene que ser aproximadamente entre 0,75, 0,8 o 1,1 milímetros. Ya la punta del electrodo. Entonces utilizamos un calibrador de láminas. Luego también podemos verificar el tema de la resistencia eléctrica. Tengan en cuenta, esta parte es la parte de plástico donde se encuentra el electrodo. Si esta parte está rajada, entonces por ende va a existir fuga de chispa, entonces, o fuga de fuente de calor. Entonces, si se les sucede eso en algún caso, es más factible cambiar las bujías, porque si va a haber pérdida de chispa, va a haber pérdida de potencia del motor y no nos conviene a nosotros. Cuando hay pérdida de motor, algunas veces es por esta ruptura que tiene su plástico aislante del electrodo. Entonces hay que cambiar en ese punto el tema de las bujías. Ahora, en el tema de los sistemas de la bobina de encendido, simplemente medimos la bobina primaria y bobina secundaria. En la bobina primaria de Ohmdas nos dice que debe ser bajo la resistencia eléctrica, entre 1.3 a 1,6 ohmios, y la medición lo hacemos de esta manera, positivo y negativo. Entre bobinas secas tiene que ser de 1.2 a 1,5. En una bobina secundaria, en húmedas tiene que ser de 10,7 a 14,5 kiloohmios. Y en secos tiene que ser de 10,2 a 13,8 kiloohmios. Y la medición lo debemos hacer de esta manera. Borde positivo y la torreta central. Y nos va a dar el valor aproximado entre estos rangos. Si no cumple eso, ¿qué sucede? La bobina de encendido pueda que caliente o a la vez no va a generar chispa. Genera en un punto y desaparece en el otro punto.
Otro de los puntitos, podemos verificar de la misma manera, 1. La tensión eléctrica de la bobina seca, tomando en cuenta que 1. Verificar el transistor de potencia, el chicotillo rojo positivo al terminal negativo de la bobina de encendido, el chicotillo negro a la carrocería. El dato que nos tiene que dar es aproximadamente al valor de la batería que nosotros estamos utilizando. De la misma manera podemos utilizar nosotros buscador de polaridad como una herramienta imprescindible en sistemas de encendido o una punta lógica. Ahora, acá de la misma manera ya son bobinas secas en este caso, donde se está haciendo la medición tanto del primario como del secundario. Acá ya estamos haciendo de un sistema de encendido transistorizado. Estamos midiendo en este caso del generador de señales, de la bobina captador, que de la misma manera nosotros debemos medir con un tester el tema del ohmímetro y bajo estos rangos 140-180 ohmios o de 400 a 1000 ohmios tiene que darnos el valor. Si nos da esos valores en estos puntos, está funcionando bien la bobina captadora. Acá de la misma manera, esto ya es para sistemas de inyección electrónica con microcomputadora automotriz. Entonces la verificación, la separación de entre riesgo que existe debe ser de 0,2 a 0,4 milímetros. Utilizamos un calibrador de láminas. En el tema de las resistencias eléctricas, en las dos señales, G más G menos, vuelvo a recalcar, es del sensor CKP, N más N menos del sensor CMP. Cilindro número 1, revoluciones por minuto. Y estos son los valores que debe tener en el tema de resistencia eléctrica. Y para sistemas DC-DC, tomamos en cuenta la verificación de tensión eléctrica, al igual que acá. Estamos midiendo resistencia eléctrica y la tensión eléctrica, que nos debe dar 12 voltios, y verificar las señales IGT y IGF, que nos tiene que dar 5 voltios. No tiene que subir. La computadora automotriz o la microcomputadora o la EQ tiene que mandar siempre 5 voltios, 4 o 3 voltios, pero no tiene que subir. Si da 12 voltios, algo está funcionando mal. Entonces eso hay que verificar. 5 voltios manda, está funcionando perfectamente. Bueno, con esto concluimos el tema del seminario virtual. Ahora nos vamos a pasar al tema práctico, que a la vez espero que les guste, que lo vamos a hacer con otro programita. ¿Ya? Gracias por su atención.